Que tú tienes dos vidas en tu vida. Yo suelo decir, ¿no?, que mi segunda vida empezó cuando entendí que solo tenía una. Bueno, ¿y qué harías si mañana te digo que es tu último día, ¿no? ¿Seguirías teniendo la misma vida? Y esta es la vida que quiero y estoy alineada un poco conmigo, y ahí empecé a entender que mi cuerpo me contaba una historia. Falta de respuestas, porque tampoco nadie me hacía las preguntas. Tenía trastornos hormonales, trastornos digestivos, pero la analítica salía bien. Y me decían que era psicosomático. En todo ese cambio, cuando llega la enfermedad, cuando decides plantearte cómo poder mejorar, claro, encuentras que no hay respuestas. Ese síntoma, lo que hoy tú ves como un problema, incluso a nivel físico y a nivel también de rasgos de personalidad, en su día fue una solución. La única que encontró tu mente o tu cuerpo para que sobrevivieses. ¿Estás preparada? Esto es Con B de Salud. Pat Pinedo, bienvenida al podcast. Muchas gracias, un placer. Contenta de que hoy estés aquí con nosotros. Estamos en el Centre Geriàtric de Lleida, que nos ha cedido el espacio, y lo estamos haciendo gracias al Garito, que hace posible que el podcast pueda estar en YouTube y que la gente también nos pueda ver. O sea que estamos encantadísimas de hacer lo posible. Pues sí, un placer, la verdad, todo junto. Oye, ¿y por qué no explicas un poco, Pat? Porque tú tienes dos vidas en tu vida. Sí, alguna más, pero que se puedan así contar, hay como dos vidas. Sí. Yo suelo decir, ¿no?, que mi segunda vida empezó cuando entendí que solo tenía una. O sea, fue como un momento en el que estaba muy malita, ya estaba como fallando muchas cosas y realmente parecía que no pasaba nada, pero yo estaba fatal. Y entonces alguien me dijo, un profesor de cosas que estudiaba y tal, y un médico me dijo, bueno, y luego le dije, bueno, ¿y qué hago? Y me dijo, bueno, ¿y qué harías si mañana te digo que es tu último día, ¿no? ¿Seguirías teniendo la misma vida? Y fue como un shock tremendo, ¿no? Yo iba buscando como respuestas y de repente me encontré con un espejo, ¿no?, de decir, ¡ey! Y había hecho muchas cosas, he sido una persona muy inquieta, pero en ese momento dije, y esta es la vida que quiero, y estoy alineada un poco conmigo, y ahí empecé a entender que mi cuerpo me contaba una historia, que había cosas que necesitaban cambiar, que lo que me había llevado hasta ahí, es decir, muchas veces cuando ocurre como un accidente o una operación, un trauma, un embarazo, la menopausia, queremos como volver a ser la persona de antes, y precisamente este acontecimiento te está diciendo que no, que la persona que eras antes te ha llevado hasta ese punto, pero que ahora necesitas como otra cosa diferente, ¿no? Y sobre todo, en el sector, yo había trabajado, bueno, como tú dices, he tenido una, pero muchas vidas, ¿no? Era abogada de comercio exterior, había trabajado en un banco de profesora, traductora, pero estaba en todo el ámbito más farmacéutico y estaba en relación con los médicos y tampoco me sabían dar una respuesta. Entonces, también, a lo que te estaba pasando. A lo que me estaba pasando. ¿Qué te pasó? Pues realmente fue un virus que ahora es más conocido, fueron dos, citomegalovirus y el Epstein-Barr, como ahora se conoce el COVID, y yo empecé a encontrarme mal de un día para otro, de ser una persona activa y deportista, pasé a no tener energía más que 2 horas al día, tenía trastornos hormonales, trastornos digestivos, pero la analítica salía bien. Y me decían que era psicosomático, la palabra, ese cajón desastre, o que a lo mejor era fibromialgia. Empecé a investigar cuando aquí no había tantas cosas, era más en Estados Unidos, entonces gracias a que yo había vivido también en el extranjero pude acceder a un conocimiento, unas herramientas, empecé a ponerle nombre, era una fatiga adrenal, todo mi sistema, mi eje HPA, que ahora se conoce mucho, que es el del estrés, estaba completamente desregulado por muchos motivos. Uno era ese estrés físico, había un estrés emocional y mental, porque el estrés no es solo uno, hay diferentes tipos de estrés. Y empecé a estudiar tanto, empecé a encontrarme mejor, empecé a aplicar técnicas pues, de nutrición, de psicoterapia, empecé ya a formarme. Y ahí nació el primer proyecto del programa Sánate y nació un poco la salud a tu medida, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque yo decía, ostras, todo este conocimiento que yo he adquirido, hay un montón de mujeres que pueden estar igual que yo. Claro, sobre todo mujeres, porque tú estás muy focalizada en las mujeres. Sí, ahora sí. Al principio también había hombres, pero vi que casi todas, o sea, que muchas patologías, un tanto por ciento muy importante, yo con las cifras no las daré porque no es lo mío, no soy buena, afectan a mujeres. Que el estrés de diferentes tipos afectaba más a mujeres, que al tener nosotras el componente hormonal, todo esto nos afectaba muchísimo más y que incluso de media nos pasamos como 5 años o 4 años y pico y visitamos varios especialistas antes de ser diagnosticadas de algo. Entonces, nuestra calidad de vida tiende a ser peor. Es como un peregrinaje, ¿no? Sí, yo lo sentía así y hubo un momento que estaban como en muchos especialistas, me decían esto. Entonces,
nació Sánate, porque además era como un proceso que una tiene que vivir, y fue la salud a tu medida porque a mí me daban muchos moldes donde encajar, tanto en salud como en otras partes de mi vida, de lo que tenía que ser, de lo que se supone que tenemos que hacer. Y entonces dije, no, tiene que ser una vida a tu medida y una salud a tu medida, ¿no? ¿Esto con qué edad te pasó, Pat? Pues justo el todo, mira, hace 1 año y medio he empezado a tener muchos cambios internos también, y justo yo que las células tienen memoria y miré las fechas y dije, pues hace 10 años de mi cambio, no hace 10 años de todo ese momento de caos, pero sí hace 10 años que creé todo el primer programa y justo a los 10 años empezó otro cambio en mí, que ha empezado como una tercera vida. Ahora hablaremos, pero en todo ese cambio, cuando llega la enfermedad, cuando decides plantearte cómo poder mejorar, claro, encuentras que no hay respuestas, ¿no? Y aquí es cuando tú empiezas a investigar y empiezas a formarte. ¿Y dejas el mundo del derecho, dejas la abogacía? Ya no estaba en la abogacía, estaba en el mundo farmacéutico, luego volví, pasé otra vez, hice como porque algo que yo creo que, no sé, que igual muchas mujeres se pueden sentir es que dudamos mucho de nosotras mismas. Y de me lanzo, no me lanzo, entonces dije, pero esto tendrá un sentido, y encima yo quería hacerlo online desde el principio, porque lo había visto allí, porque por mis características de salud en ese momento era mucho más sencillo, ¿no? Y decía, pero ¿y cómo explico lo que hago? Porque claro, no soy médico y he estudiado medicina funcional, pero claro, aquí no se dice, y he estudiado psicoterapia, pero no es un psicólogo al uso, ¿no? Entonces fue como un proceso, o sea, realmente de investigar, de llegar a ese punto, de decir, ¿cómo ordeno esto para que tenga un sentido, ¿no? Toda la parte esta y sobre todo la falta de respuestas, porque tampoco nadie me hacía las preguntas, porque me querían encajar en unos moldes. Y básicamente yo empecé a hacer preguntas. Lo mismo que en esta segunda fase me he hecho a mí preguntas. Yo estaba buscando las respuestas fuera y ahora sé que esas respuestas están dentro. Pero en ese momento encontré muchas, o sea, muchos ámbitos diferentes. Claro, todo el camino que has recorrido, desde el momento que estudiaste también Derecho, que dices, ostras, ¿y por qué no hacer medicina? Pero quizá ese es el trayecto que has tenido que hacer para llegar hasta aquí. Para mí tiene mucho sentido. Para mí, aparte, yo tengo lo que se conoce hoy como temas de neurodivergencia, ¿no? O sea, multipotencial, entonces soy muy inquieta, me interesan temas y sobre todo integro aspectos de un sector que he aprendido y conocimientos a los otros. Es como hacían los en el Renacimiento, ¿no? Que no comparándome evidentemente, de aplico cosas de la ingeniería al arte o cosas del arte a otra disciplina, creo mucho en eso. Es decir, para mí no son compartimentos estancos lo que he ido practicando en mi vida, sino toda la anatomía y todos los conocimientos que me dieron en la farmacéutica, que yo dije, esto está gratis aquí, me dejaban apuntarme, entonces aprendí muchísimo de medicina, todo eso sirvió para poder estudiar después PNI aquí, para poder estudiar medicina funcional, para entender cómo funcionaba un montón de procesos del cuerpo y yo estaba aparte en el sector del tema digestivo, entonces me facilitó mucho todo lo que estudié después. La parte de Derecho me dio una base y la parte de marketing y ventas que había hecho me permitieron no ser una terapeuta al uso, porque yo ya sabía cómo montar un negocio, cómo empezar a vender unos recursos, cosa que muchas personas no. Y además online, porque tú fuiste pionera en ese sentido. Es que claro, en el 2016 o 2017 todavía no era. A mí la pandemia, como hablábamos un día, ¿no? Me favoreció un poco porque cambió un poco una mentalidad, pero sí, para mí ya era una realidad. Pat, cuando hablabas de esas preguntas que no te hacían, ¿a qué te estabas refiriendo? El tema de escuchar al cuerpo. Yo decía que tenía un síntoma y entonces lo intentaban tapar. Y una de las cosas, y es como lo que te explicaba, que ahora aplico como 7 principios básicos de salud, ¿no? Y uno de ellos es entender que el síntoma no se tapa, no se medicaliza, no se patologiza, si se puede decir la palabra, antes de escucharlo. Ese síntoma te está contando tu historia. Ese síntoma, lo que hoy tú ves como un problema, incluso a nivel físico y a nivel también de rasgos de personalidad, en su día fue una solución. La única que encontró tu mente o tu cuerpo para que sobrevivieses. Y te pongo 2 ejemplos, ¿no? Para mí la fatiga, en ese momento, toda la que experimenté fue necesaria. Porque si no hubiese parado, hubiese pasado algo más grave. Porque no sabía regular mi sistema nervioso. Porque llevaba desde que tuve un accidente de pequeñita en hipervigilancia, en un estado de hiperalerta sin saberlo. No lo sabía. Entonces, lo que yo experimentaba como un síntoma, una molestia, no puedo hacer mi vida,
es que mi sistema nervioso se había apagado y estaba en un estado de freeze, que se llama de congelación, porque la respuesta de fight y flight, la de lucha y huida, ya la había agotado. Entonces, apago todos los sistemas para salvarte la vida. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de rasgos de personalidad, como a mí me costó mucho reconocer que tenía los rasgos de perfeccionismo, de control, mucho control y de exigencia, ¿no? Esos rasgos no sé, o sea, hasta qué punto son partes de nosotros, pero son también una protección, son otra supervivencia. ¿Por qué? Porque el ambiente que viví yo por el accidente, por circunstancias familiares, era muy inestable y también llegué a desarrollar la creencia de que si yo era perfecta todo va a ir bien. O sea, llegamos a desarrollar unas creencias inconscientes, entonces el perfeccionismo, el control, la exigencia, son mecanismos de protección. Son soluciones que ha encontrado en un momento dado tu cerebro que luego se convierten en el problema y las vemos como problema y enseguida queremos taparlos. No. Otro principio básico junto con el síntoma es que es la escucha profunda. Es decir, ese síntoma te cuenta tu historia. Vamos a escucharla. Luego, si necesitamos, ya aplicaremos los suplementos, la nutrición, los hábitos, los medicamentos que necesitemos en ese momento, pero vamos a escuchar. Hay un ejercicio en el programa, ese ya estaba antes y se mantiene en el programa actual, en Intramorfosis, que es el diálogo que tenemos con los órganos de nuestro cuerpo o con las diferentes partes. Hablamos con el juez interno, hablamos con el perfeccionismo, hablamos con la ansiedad, hablamos con el útero, con los ovarios, con lo que haga falta. Y la gente dice, me contesta, claro, es una parte de ti, tus células tienen esa información para ti. Sí. Ese cambio que has tenido en el último año se llama intramorfosis. Sí. ¿Por qué le has puesto ese nombre y qué es lo que quieres conseguir? Porque pasó de la salud a tu medida, ¿no? De entender eso y de unas cosas a... Yo hace año y medio otra vez empecé a... Algo me pasa, no estoy enferma, pero no estoy bien, ya nada me encaja, hay una incomodidad, mi trabajo no encaja, a lo mejor es que tengo que dejarlo otra vez, cambios hormonales, cambios a muchos niveles, de una emocionalidad que yo decía, madre mía, pero me emociono por todo, y empiezas a pensar, pues será las hormonas, será la primera, sí y no. El tema es que cuando nos pasa algo tendemos a querer eliminar la incomodidad. Es nuestra primera. Y como he dicho, la respuesta es dentro, la escucha. ¿Qué hice yo al principio sin querer? En lo que caemos muchas veces otra vez, en el juicio, la culpa, ¿cómo me puede estar pasando esto otra vez? Otra vez estoy ahí, ¿cómo voy a vender salud si yo estoy ahora mismo toda descolocada, ¿no? Entonces empecé a entender vamos a hacernos otra vez preguntas y hacer algo que no había hecho hasta ese momento. En su día busqué respuestas, encontré muchas, las puse a disposición de otras mujeres y fue maravilloso el camino. Ahora necesitaba algo que no había hecho nunca, el vacío. El vacío fértil, pero que asusta muchísimo. ¿En qué consiste? Yo quería hacer lo mismo que hice la otra vez, porque lo que te ha funcionado tiendes a volver a querer replicarlo, ¿no? Dices, si lo he hecho conmigo y lo he hecho con un montón de propacientes, no pacientes, ¿no? De que son propacientes, pues esto tiene que funcionar. Y de repente pensaba en volver a tomarme suplementación, en volver a hacerme las pruebas, en volver a... Y mi cuerpo era, no. Y yo decía, soy un fracaso, soy un fraude, esas cosas así muy positivas que nos decimos. Decía, no. Y yo lo que necesitaba era como silencio. Y notaba que necesitaba eso y no me lo daba. Y notábamos que necesitamos algo y no. Y al final dije, mira, pues esto es lo que hay. No quiero hacer más, quiero ser más y estar más en mí. Y esa fue como un poco, además, el tema de ser ese nuevo lema que es radicalmente tú. Porque me decían, es que eres muy radical. Y yo al final abracé ese rasgo de mi personalidad y la mente, ese radical, esa mente es tan pequeñito, ¿no? Vamos a bajarle el volumen. Se trata como de quitar todo lo que no somos, de quitar todas las etiquetas que nos han puesto, todas las que nos hemos puesto y quedarnos con eso que hay dentro, con esa esencia, ¿no? Es como Miguel Ángel decía que cuando le decían, ¿y cómo esculpe usted estas esculturas? No sé, como las anécdotas, nunca se sabe si son ciertas o no, pero decía que, ¿cómo esculpe? Decía, no, realmente yo veo el bloque de mármol y es la persona lo que hay dentro. Entonces, lo único que hago es quitar lo que sobra para que pueda emerger. Pues Intramorfosis nació de esa idea, quitar lo que sobra para que realmente ese yo que hemos tenido tan pequeñito como pueda salir. No la mejor versión de ti misma, no es ser y estar más, poder tener esa escucha profunda, poder entender
otro de los principios básicos que traemos es eres una persona, no una enfermedad. Claro, quizá aquí también entramos en esa faceta que decir, es que no estoy bien y no encuentro la solución, ¿no? Justo, y ponemos en matiz a la palabra solución, porque muchas veces es eso, volvemos a querer una solución y no nos gusta el proceso, no nos gusta escuchar, mirar lo que hay dentro. La respuesta está, ¿no? Y las soluciones evidentemente hay, pero una vez que hemos entrado ahí, y muchas veces la solución pensamos que está en hacer más, y sobre todo las mujeres. Tanto haces, tanto Nunca vales. tenemos bastante. Nunca es suficiente esta maravillosa creencia, ¿no? Entonces se trata de menos. Es lo opuesto, ¿no? No se trata de... Es que nos sobra mucho más de lo que nos falta. Y entonces pensamos que la solución está fuera. La solución siempre está aquí. Es decir, yo te acompaño. Evidentemente necesitas una información, necesitas un acompañamiento, una guía, unas herramientas, unos recursos. Necesitas, y digo necesitas porque no es desde la carencia, sino yo hice el proceso sola. Tuve que ir ensayo-error, fue largo, fue caro, fue solitario. Y una de las cosas era, por favor, ¿podemos no pedir auxilio y pedir apoyo? Porque parece que solo pedimos ayuda cuando ya estamos... Sí, cuando ya no podemos más. Sí, sobre todo nosotras. Y yo confundía, y creo que entonces el pedir auxilio cuando ya he agotado todas mis vías con tener apoyo, hacer el camino acompañada, con una guía, un poco más ligero. Hagámonos la vida... Claro, más fácil. Más y sobre todo a fácil. las mujeres, porque estamos en un momento muy complicado y según en qué edad, yo lo he hablado mucho aquí y lo he hablado con mujeres que nos han acompañado en el podcast, delante y fuera del micro y de las cámaras. Esa generación sándwich que nos encontramos a ciertas edades que nuestros hijos aún nos necesitan, pero que nuestros padres también son muy demandantes. Y estamos en una estira de una cuerda que nos están estirando por los dos lados. ¿Y dónde quedamos nosotras? Esa es la frase. ¿Y dónde quedo yo? En todo esto, incluso cuando estás en el trabajo, ¿no? Y de repente dices, cuando no estoy a una cosa, estoy a otra, y todas esas demandas, y al final para mí hubo algo también que fue reconectar con toda esa parte que yo estaba muy peleada con ella, con toda la parte esa sagrada, femenina, potente. Yo lo veía como aguantar, como todo eso como que no. Y descubrí, no, nosotras tenemos una potencia tremenda, ¿no? Nosotras tenemos ahí como una creatividad, y es donde quedo yo. Y para mí, esa intromorfosis, ese ir para adentro, es conectar con mis deseos profundos y mis necesidades. O sea que cuando yo me di cuenta, yo en el programa les acompañaba a las mujeres, ¿no? Pero es como una partida de ajedrez donde mueves una ficha y de repente el tablero cambia y el juego cambia, que había un movimiento sistémico en sus parejas, en sus familias, en su relación con sus hijos, que a veces ese cambio era incómodo para algunas parejas y algunos familiares porque les obligaba a posicionarse también en otro lugar, ¿no? A trabajar y moverse de otra manera. Claro, están acostumbrados que a lo mejor somos complacientes, que nos parece todo bien. No hablo de sumisión, sino que bueno, vas tirando... Toleramos determinadas cosas. Y de repente un día dices, hasta aquí, das un golpe en la mesa y todo cambia. Y de hecho se habla como, vamos a reconfigurar también un poco el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de síntomas, por ejemplo, ¿no? Los cambios de humor o la irritabilidad de la perimenopausia y la menopausia, ¿no? Es que realmente también tienen su sentido. Es que precisamente los estrógenos hacen que seamos más proclives pues, a atraer a los otros, a complacerles, estamos un poco programadas biológicamente. No digo que luego cada uno elija, ¿no? a estar para otros. Cuando bajan es porque la naturaleza y la biología te dicen, es tu momento, ya no estás para nadie más que para ti, ¿no? Entonces nos parece que hoy voy. Y toda esa irritabilidad es porque algo que no se nos ha dado salida normalmente es la rabia. Es una emoción muy contenida en nosotras. O en mi caso, por ejemplo, se me había permitido la rabia y no la tristeza. Y el año pasado lo que yo no entendía es por qué sentía toda esa tristeza. Me llegué a plantear, ¿tendré una depresión? No, tenía tristeza acumulada de yo que sé cuántos años hay en el armario, ¿no? Es el poder dar ese movimiento. Los cambios de humor también son porque tenemos muchísimas emociones contenidas. Entonces, bajan las hormonas.
porque no está bien visto, porque ¿qué pensaré yo? Porque yo en mi caso era, ¿cómo voy a estar mal si ahora trabajo de terapeuta? Y no hay que confundir, porque a veces yo sin querer caía en el soy terapeuta o soy PNI o soy de salud integrativa. No, tu identidad no es tu personalidad, que es otra cosa que también nos lleva a sentirnos mal, a enfermar. Es decir, son partes de ti. Yo trabajo de eso, pero eso no me define. El yo es otra cosa más interna, el ser, ¿no? Y nosotras pensamos, soy madre, soy esposa o mujer, soy tal en mi trabajo, soy fuerte, soy valiente. Pues no, porque la fuerza y la valentía, y si hoy no la necesito, hoy no quiero tenerla, y si hacemos un baile de todas esas etiquetas, y si entendemos que parte de esos rasgos han sido de protección, de supervivencia, igual ya ni te sirven, y si volvemos al ¿y yo qué? ¿No? ¿Y yo dónde quedo? Pues recuperar ese Mira, yo, pero de una manera amorosa. como diría Jennifer López, ya para acabar, ¿y el anillo para cuándo, no? Pues así. Pues a ver, en ese momento, ¿para cuándo? ¿Para cuándo nosotras? Sí. Pat, que ha sido un placer. Pues muchas gracias. Espero que vengas otro día, Sí. aunque sea online o presencial, y que sigamos hablando. Sí, y si me permites, es importante eso, es decir, para acabar, que encontremos espacios, es decir, que entre nosotras creemos espacios Sí. que sean de no juicio, de seguridad y de confianza para vivir mejor. Salir un poco de la supervivencia y entrar más en ese vivir bien, vivir como desde ese momento más dulce. Y tú que ayudas a tantas mujeres y que en redes sociales tienes más de 100.000 seguidoras, eso también se ve en tu día a día. O sea que muchísimas gracias por todo lo que haces, Pat. Muchas ha sido un gracias. placer, de verdad. Además, mira, nos vamos hasta con aceite, Sí. que nos han regalado aquí en el centro. O sea que además lo hacen ellos. O sea que ha sido fantástico el estar acompañados durante estos días que hemos ido viniendo al Centro Geriátric de Lleida con el Garito, que lo ha hecho posible, y con nuestras invitadas maravillosas que nos acompañan. Pat, gracias. Gracias a ti.